¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Hoy voy a implementar una consulta que me hicieron a través de uno de mis vídeos del canal. En los comentarios me plantearon una consulta que me pareció muy interesante. Yo ya le di la solución a través de los propios comentarios y el tema es que me pareció tan interesante la consulta que me había planteado que digo yo, bueno, pues vamos a implementarla porque es un contenido bastante interesante, ¿de acuerdo? Fijaos, en pantalla vemos una columna con una serie de meses donde podemos observar fácilmente de que, por ejemplo, el mes de enero se está repitiendo dos veces. El mes de febrero aparece una, el mes de marzo aparece dos, el mes de mayo, por ejemplo, aparece tres. Es decir, hay un número indeterminado de veces que puede aparecer cada uno de los meses. De hecho, se generan de manera aleatoria, comentaba este amigo del canal. La solución que él planteaba era, o bueno, más bien la consulta que él planteaba era crear una columna adyacente de manera que tenga una serie numérica incremental que se reinicie con cada cambio de mes. Es decir, si yo aquí tengo enero y se me ha repetido dos veces, pues esta serie ha de empezar en 1, seguir con 2, es decir, se incrementa de manera secuencial, de una manera lineal totalmente, y con el cambio de mes se reinicia esa serie para volver a empezar en 1 y volver otra vez a incrementarse hasta el último mes o la última repetición de ese mes. Imaginaos, por ejemplo, aquí en mayo que aparece 3 veces, pues 1, 2, 3, cuando cambia a junio, automáticamente se reinicia la serie, y así sucesivamente. Entonces vamos a verlo de dos maneras posibles. Una a través de recursividad, puesto que era esa consulta se hacía en un vídeo que trataba de la recursividad y este amigo pues comentaba pues bueno, que hemos roto muchas barreras gracias a que Excel implementa esa recursividad, puesto que cuando no la teníamos pues había cosas que era imposible de hacer. Bueno, pues esas cosas que antes eran imposibles, gracias a la metodología recursiva ahora las podemos implementar, y no digo de manera sencilla porque la recursividad es complicada, hay que estrujarse la cabeza, hay que evaluar bien la condición de ruptura del bucle, en fin, hay que poner las condiciones y por supuesto argumentar bien la función. Eso lo veremos todo ahora a continuación. Pero hay una forma muy sencilla también, que es a través de la relatividad que nos proporcionan las referencias de las propias celdas de la propia hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verlo de esa manera, que es la más sencilla, y luego ya pasaremos a verlo con la metodología recursiva. Pero antes de todo eso vamos a generar una matriz de meses aleatoria, ¿de acuerdo? Vamos a encontrarnos con algún problemilla porque la función secuencia es un poco incompatible con la función aleatorio entre, pero bueno, vamos a tratar de subsanarlo, no en este vídeo, pero vamos a hacerlo de una manera muy rápida, pero vamos a generar aquí esa columna con diferentes repeticiones de cada uno de los meses, ¿de acuerdo? Bien, entonces para ello yo voy a abrirme aquí mi Excel Labs, ¿de acuerdo? La mejor herramienta de edición que ha creado Microsoft desde sus inicios, puesto que sí que ha incluido muchas herramientas de cálculo, pero parecía que el tema de la edición lo tenía como así muy abandonado, ¿no? Bueno, afortunadamente a algún iluminado allí se le ocurrió crear este editor, que además es propio de ellos porque es creado por Microsoft, y la verdad es que para mí es la mejor herramienta que han generado nunca. ¿Por qué? Porque las fórmulas ahora se están complicando muchísimo, cada vez se aproxima más casi a un lenguaje de programación que a un lenguaje de fórmulas, con la característica lógica de Excel, por supuesto, pero sí es cierto que necesitábamos una herramienta donde poder pues, tener mucha flexibilidad a la hora de escribir, no necesitar una combinación de teclas para pulsar un intro y, por supuesto, pues estábamos ahogados escribiendo fórmulas en una celda. Eso es totalmente asqueroso, y en la época en la que vivimos, pues obviamente tener un editor como este es un valor añadido, pero brutal, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar con ello. Entonces, voy a utilizar la fórmula reduce, puesto que es la única fórmula, o bueno, es una de las pocas fórmulas que me puede devolver una matriz de elementos variable, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como vamos a devolver una matriz en la que cada mes se va a repetir un número de veces que no vamos a poder controlar, salvo entre un mínimo y un máximo, pues no vamos a saber el tamaño que va a tener, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos una fórmula que nos permita hacer eso. Reduce, scan, etcétera, sí que nos lo permiten, pero map no, por eso no lo voy a utilizar. Porque map nos devuelve una matriz del mismo tamaño que la matriz que le pasemos como argumento, de la matriz o de las matrices que le pasemos como argumento, ¿de acuerdo? Obviamente, las matrices que le pasemos como argumento a una función map, si le pasamos más de una, tienen que tener también el mismo tamaño. Es decir, hay una restricción que no cumple con el objetivo que perseguimos en este cálculo. Entonces, me pide un primer elemento. El primer elemento que le voy a pasar es el mes de enero, puesto que, como comentaba este amigo en su consulta, tenemos que respetar la cronología de los meses. Es decir,
enero tiene que estar antes de febrero, febrero antes que marzo y así sucesivamente, hasta llegar a diciembre, ¿de acuerdo? No podemos saltarnos eso. Por tanto, tiene que existir una cronología entre el mes 1 y el mes 12. Y así lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque aquí a la matriz que le voy a pasar, yo le voy a pasar una secuencia de 12 elementos, con lo cual ya tengo una serie numérica estricta que va desde el 1 hasta el 12 para poder mantener esa restricción que comentaba este amigo en su consulta. A continuación, una función lambda, y esta función lambda me va a pedir pues dos argumentos, el acumulador, el valor actual y por supuesto la implementación de la propia función, ¿de acuerdo? Entonces le voy a pasar acu, que va a hacer referencia al acumulador, y el valor actual, en este caso yo lo voy a llamar nummes, porque realmente es el número del mes, ¿de acuerdo? Y entonces aquí vamos a implementar la función. La función va a ser un apilamiento vertical, donde le voy a pasar como primer argumento el acumulador. ¿Por qué el acumulador? Porque el acumulador, esta variable, va a acumular todos los valores anteriores que va generando la fórmula reduce en cada iteración. Por tanto, es imprescindible que esté ahí para que me devuelva una matriz de las submatrices que vamos a generar ahora, ¿de acuerdo? Entonces, como segundo argumento le voy a pasar una función map. Y en este map le voy a pasar una secuencia, ¿de acuerdo? Y como argumento le voy a pasar un aleatorio entre. Y en este caso le voy a decir que se repita entre 1 y 5 elementos. Podéis poner los valores que queráis, ¿de acuerdo? En este caso entre 1 y 5. Y a continuación yo voy a crear mi función lambda donde le tengo que pasar un único argumento porque en este caso le he pasado solo una matriz. Entonces voy a llamarle i de iterador. Y aquí es donde yo voy a definir el nombre del mes, ¿de acuerdo? Entonces, para ello voy a utilizar la fórmula texto y fijaos, como primer argumento voy a crear una fecha que va a ser el primer día de cada mes. Por tanto, 1 barra y ahora concateno con el número de mes, ¿de acuerdo? Y ya lo tengo, ya tengo mi fecha creada. Tengo el 1 de cada mes. Perfecto. Y ahora, a continuación, pues le voy a decir, esta fecha, en vez de expresármela como fecha corta, fecha larga, etcétera, pues devuélveme nada más que el nombre del mes. Entonces todo esto, como ya está integrado con Excel, simplemente colocando aquí la cadena de texto que son 4Ms, me va a devolver enero, febrero y así el nombre completo del mes. Entonces fijaos, si yo ahora grabo, yo tengo mi matriz aquí generada con diferentes valores para enero, para febrero, para marzo, etcétera, etcétera. Entonces, para que no se me refresque constantemente, lo que voy a hacer es copiarlo y en la columna siguiente lo que voy a hacer es pegarlo como valores, ¿de acuerdo? Y aquí lo tengo. Bueno, en este caso me ha pegado desbordamiento porque genera problemas con el tema de aleatorio. Voy a intentar generarlo otra vez a ver. Voy a intentar pegarlo a ver de nuevo. Vale, ahora sí, perfecto. Entonces fijaos, aquí ahora tengo los meses, ¿de acuerdo? Ahora tengo meses. Entonces lo que voy a hacer es cargarme esta, que es la que contiene la fórmula, y ahora ya me quedo con una matriz estática a través de la cual yo puedo realizar cálculos sin ese refresco y en esa problemática tan aleatoria de que me devuelva desbordamiento en algunas ocasiones. Bien, ahora mismo, teniendo esta matriz, vamos a generar la secuencia numérica que nos había consultado este amigo de la manera más sencilla posible. Y para ello vamos a iniciar con el valor 1. Y entonces aquí en la siguiente celda vamos a incluir una condición de manera que si este valor de enero es diferente al mes anterior, ¿de acuerdo? Pues entonces que me devuelva 1, es decir, reinicio la secuencia numérica. Por el contrario, pues cógeme el valor anterior y simplemente súmale 1. Fijaos que estoy colocando referencias relativas porque es la manera que yo tengo de que esa secuencia vaya modificándose para cada valor, vaya haciendo diferentes comparaciones y en función de que si se cumple la condición o no, pues devuelva un valor 1, con lo cual reinicia la serie o vaya incrementando la serie en 1, ¿de acuerdo? Le doy a intro y bueno, de momento pues no vemos nada así muy productivo, puesto que solo la tenemos en una celda. Pero si yo ahora hago un doble clic y lo arrastro al resto, fijaos que tengo 3 valores de enero, tengo 3 valores de febrero, tengo 4 valores de marzo y vemos que la serie se va reiniciando para cada cambio de mes, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, la tenemos creada de una manera relativamente sencilla, ¿de acuerdo? Ya os digo, y relativamente, puesto que hay que rucarse un poco, dado que mucha gente no tiene en consideración en muchas ocasiones la capacidad que tienen la relatividad de las propias referencias de las celdas. Es muy importante, ¿de acuerdo? Si fijamos esas fórmulas con los dólares, obviamente no íbamos a tener este resultado, puesto que estaría tirando siempre del valor que está contenido en una única celda y como está fija, pues no se va a ir modificando. Pero cuando hacemos este tipo de acumulados, de manera que sumamos a la B1, en este caso porque siempre es el valor anterior, pero fijaos que yo aquí tengo la B2. Y aquí tendré la B3 y así sucesivamente. Y las comparaciones siempre las está haciendo con la celda siguiente
con la celda anterior. Y esa comparativa pues es justo la que nosotros necesitamos para tener esta serie. Pero vamos a hacerlo un poco más difícil y veamos ahora cómo lo haríamos si realmente implementamos esto de una manera recursiva. Entonces, para ello nos vamos a ir aquí a esta columna de al lado y vamos a implementar aquí la recursividad. Vamos a utilizar una fórmula let y dentro de let yo voy a crear un lambda que le voy a llamar serie, porque realmente lo que vamos a crear es una serie numérica. Entonces vamos a utilizar una fórmula lambda y aquí es donde yo voy a definir o donde voy a especificar los argumentos que le tengo que pasar a esa función. Y yo creo que es la parte más importante. Primero la definición de los argumentos y luego por supuesto la implementación de los mismos, es decir, cómo tienen que cambiar en cada iteración. Es el objetivo principal que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de implementar una función recursiva. ¿Qué parámetros le tengo que pasar yo a mi función lambda para que me devuelva con un único entro es la solución que acabamos de crear, pero de manera rapidísima? Es decir, que yo no tenga que arrastrar la fórmula, sino que tenga que darle a intro y automáticamente me genera esa matriz. Entonces, para ello, lo que voy a pasarle como primer argumento, obviamente, es la propia matriz. MX, por ejemplo, le voy a llamar, ¿de acuerdo? Que en este caso MX va a ser este rango desde la A1 hasta concretamente la A34. En el caso de que quisiéramos hacer esto mucho más dinámico y no tener un rango limitado, pues lo que podríamos hacer sería crear una tabla de datos, de manera que hacemos referencia a una columna, ¿de acuerdo? Y es mucho más sencillo. O utilizar ¿cómo se dice? A almohadilla o numeral, que sería exactamente el mismo resultado porque nos cogería todos los valores contenidos en esa columna. Siguiente valor que tenemos que pasarle. Bueno, yo necesito iterar porque necesito hacer referencia a un elemento tanto anterior como posterior. Entonces, para ello, tengo que pasarle una variable que itere y que se vaya incrementando en cada iteración. Bueno, pues vamos a llamarle i a esa variable. Luego tengo que pasarle el valor inicial, es decir, el valor con el que luego va haciéndose acumulado y se reinicia en función de que suceda un cambio de mes o no. Entonces tengo que pasarle un num. Voy a pasarle una cadena de texto que va a ser en la que voy a ir acumulando todos los resultados que me van a ir devolviendo las funciones en cada una de sus llamadas, de manera que cuando se desapile la llamada de funciones recursivas, esa cadena de texto contenga todos los valores devueltos por las funciones concatenados, ¿de acuerdo? Por tanto, necesito una cadena de texto que luego separaremos por un carácter para generar lo que es la matriz. Y por supuesto tengo que pasarle la propia función, es decir, una función para que esto sea recursivo. Bien, entonces una vez que yo tengo todos estos parámetros, yo ahora ya puedo empezar a implementar mi función lambda, ¿de acuerdo? Entonces para ello lo primero que tengo que poner es la condición de ruptura. ¿Y cuál va a ser la condición de ruptura? Bueno, pues que el iterador sea igual al tamaño de la matriz que quiero recorrer. Y el tamaño de la matriz lo voy a obtener aquí en una variable aparte, le voy a llamar size, y fijaos, lo que voy a tener es contará, ¿de acuerdo? Para que me cuente todos los elementos que hay, desde la A1 hasta, habíamos dicho, el A34. Perfecto, pues desde la A1 hasta la A34. Ahí defino este tamaño. Por tanto, esto tendrá 34 elementos, pues 34 veces que voy a iterar con mi fórmula. Entonces, aquí le voy a decir que si i es igual a size, pues devuélveme la cadena de texto que contendrá concatenado todos los valores esos que os comenté antes del desapilamiento de las llamadas de la función recursiva. Perfecto. Una vez que tenemos esto definido, entonces ahora, ¿qué pasa si no se cumple esa condición? Entonces tengo que llamar a la función y llamarla y hacer cálculos. Pues vamos a llamar a f. Y a f yo le tengo que pasar aquí un montón de argumentos, bueno, tantos argumentos como los que definí en la cabecera de la función lambda. Entonces el primero es mx. Bueno, pues mx va a ser a1 hasta a34. Eso ya lo sabíamos. No, perdón. En este caso le voy a pasar mx, porque el valor de a1 hasta a34 lo definiré luego en la llamada de la función, pero de momento es una variable. Bien, por tanto va a ser mx. El siguiente valor que me dice es sí, bueno, y como es una variable iteradora que se va a ir incrementando de 1 en 1 por cada llamada, pues entonces lo único que tengo que hacer es i más 1. Perfecto. Sin embargo, num aquí ya cambia, porque num dependerá de una comparativa, de si el mes es igual al anterior o no lo es, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que hacer una comparativa aquí. Y como ahora no tengo un valor inicial aquí, sino que este valor inicial lo va a calcular, entonces en vez de calcular este valor con el anterior, lo que voy a hacer es este valor con el siguiente. Realmente a efectos de cálculo va a ser exactamente lo mismo, el problema es que me voy a quedar corto en las iteraciones y luego tengo que incrementarlo una vez más. No pasa nada, lo hacemos sin ningún tipo de problema. Entonces lo que voy a hacer es un sí,
Y para extraer un elemento de una matriz utilizo la fórmula índice. Entonces le paso mx y le digo, ¿qué valor? Y. Y si es diferente que qué, bueno, pues que índice le vuelvo a pasar mx, pero en este caso sumo i más 1. Y de esta manera lo que estoy comparando es el elemento en el que estoy con el siguiente, ¿de acuerdo? Y tengo la misma comparativa que he hecho antes, lo que pasa es que antes iba al revés y ahora voy hacia adelante y antes iba hacia atrás, ¿de acuerdo? Bien, si efectivamente es diferente, entonces devuelvo un 1. Si no lo es, entonces tengo que devolver num más 1, que es justo el valor de num más el valor de 1, ¿de acuerdo? Porque de esa manera este 1 se va a ir sumando. Lo vamos a iniciar con 1 y a continuación le vamos a ir sumando 1 en cada iteración, de manera que num va a almacenar ese valor, porque a la siguiente llamada de la función recursiva no le voy a pasar 1, le voy a pasar num más 1. Entonces, como num se va a iniciar en 1, le voy a pasar 2, a la siguiente iteración 3, y así sucesivamente tantas veces como encuentre un mes repetido. Perfecto. ¿Qué más argumentos le tengo que pasar? Bueno, pues una cadena. Imprescindible esto de la cadena. Le tengo que pasar str concatenado con ¿qué? Con num y a continuación con un carácter de manera que yo pueda romper esa cadena de texto o separarla con dividir texto y me genere la matriz. Entonces, bueno, con esto lo hago perfecto, puesto que a str se me va a concatenar cada uno de los valores que tome num, ¿de acuerdo? Que es precisamente la serie numérica que se va incrementando y que además cumple con esa restricción de que se reinicie por cada cambio de mes. Y luego ya la función, pues bueno, la propia función que es f, ¿de acuerdo? De esta manera yo ya tengo implementada aquí mi función recursiva. Entonces ahora vamos a ver dónde tengo que cerrar. Lo tengo que cerrar justo aquí. Ponemos un punto y coma. No, aquí no es aquí. A ver... aquí estoy cerrando el sí, vale, perfecto. Y aquí estoy cerrando el lambda. Bien, aquí es donde tengo que poner el punto y coma. Es que aquí hemos metido demasiados espacios en blanco. Ahí. Y aquí es donde yo voy a llamar a mi función. Es decir, voy a llamar a serie. Y le tengo que pasar varios argumentos. Para empezar la matriz. Bueno, de A1 habíamos dicho hasta la A34. 34, perdón. Vaya. Luego, a continuación, el valor de i. Bueno, va a empezar en 1. ¿De acuerdo? Porque la primera iteración va a empezar siempre en 1. El valor de num también va a empezar en 1, ¿de acuerdo? Entonces es que extraerá el primer elemento de la matriz y lo comparará con el siguiente, ¿de acuerdo? A continuación le tengo que pasar la cadena de texto. La cadena de texto va a empezar en vacío, de manera que luego la vaya rellenando con los diferentes resultados que vaya obteniendo. Y por último, la propia función, que en este caso va a ser serie. Fijaos que aquí va a haber una curiosidad, porque lo que me va a devolver es una cadena de texto concatenada con todos los valores. Entonces, si yo ahora grabo, fijaos que me está devolviendo esto, ¿de acuerdo? Pero si vemos aquí termina en 3 y sin embargo aquí termina en 4. Era lo que os comentaba. Al estar comparando este elemento con el siguiente, ahora nos quedamos cortos en iteraciones. Entonces simplemente tengo que sumarle un 1 aquí al tamaño, ¿de acuerdo? Grabamos y fijaos que ahora sí que tengo el número 4, que es el último elemento. Aquí lo tengo, el 4. Ahora simplemente tendría que dividir texto. Fijaos, si yo divido aquí, dividir texto, le paso como argumento esta matriz y a continuación le digo que el delimitador pues que sea en las filas, ¿de acuerdo? No en las columnas, porque lo quiero todo en filas. Entonces grabamos y ahora tengo exactamente el mismo resultado que tenía antes, pero en una sola matriz, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que tengo un elemento más en blanco porque esta cadena de texto pues le añade un punto y coma al final. Bueno, eso con un derecha o con un extrae o lo que queráis podéis extraerle ese carácter. Es algo muy sencillo que tampoco voy a implementar aquí porque no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Pero básicamente sí que tenemos aquí uno, porque si os fijáis, si yo quito dividir texto y vuelvo a grabar, fijaos que el último elemento de la cadena de texto es un punto y coma. Entonces, claro, va a dividirlo y lo que me va a meter es un espacio en blanco, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente eso sería muy fácil de eliminar y no le voy a dedicar más tiempo para no alargar este vídeo, ¿de acuerdo? Sería eliminar el último carácter, que yo creo que eso sabéis hacerlo todos. Tenemos exactamente el mismo resultado implementándolo con una función recursiva. Yo creo que queda bastante claro la implementación de la función recursiva. Lo he hecho de la manera más fácil posible. Hay una forma de hacerlo bastante más, digamos, optimizada, pero en este caso me he decantado por hacerlo así para que veáis exactamente la importancia de definir los argumentos correctamente, cómo una función recursiva pues se puede emular. Es el mismo funcionamiento que una función map, que una fórmula map, que una fórmula reduce, que una fórmula lo que queramos, pero en este caso nosotros le indicamos dónde tiene que romper
en un momento determinado, ¿de acuerdo? No es necesario que recorra todos los elementos de la matriz. En este caso sí, porque nos interesa, pero puede haber en un momento en el que no nos interese recorrer todos los elementos de una matriz. Pues gracias a la recursividad nosotros podemos imponerle una restricción de manera que vas a romper cuando yo te diga, es decir, cuando yo te lo indique, cuando se cumpla esta condición. Bueno amigos, yo espero que os guste. A mí me gustó muchísimo que me planteen este tipo de consultas porque la verdad me pareció muy atractiva. Además me generó una idea de contenido, con lo cual, pues bueno, eso también es positivo. No tenía previsto hacer esto, pero me gustó bastante el planteamiento que hizo este amigo y por supuesto pues me pareció una idea bastante buena para replicarla en un vídeo y hacerla pues estas dos variantes. La forma sencilla, que muchas veces nos complicamos muchísimo la vida con este tipo de cosas cuando realmente se puede hacer de una manera relativamente sencilla, ¿de acuerdo? Dándole un poco, estrujándose un poco el cerebro. Y luego ya pues nos podemos complicar un poco más con recursividad o con fórmulas como reduce, como map, etcétera, que también nos permitirían hacer esto pues quizá de una manera más simple, ¿de acuerdo? Que utilizando la recursividad. Pero en este caso, como esta consulta derivó de un vídeo de recursividad, pues me he planteado la idea de hacerlo recursivamente. Bueno, yo espero que os guste, que os sea funcional, que os valga para algo este contenido y por supuesto, como siempre os digo, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós amigos, muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.